Bueno, buenos días, bienvenidos al módulo 1 de este curso de raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X. Vamos a ver ahora el tema del módulo 1 que corresponde a la fisiopatología del fósforo, vitamina D, FG23, una nueva hormona. El fósforo es esencial en diferentes procesos biológicos. Para el metabolismo energético celular interviene en la síntesis de ácidos nucleicos, en la señalización celular y en la mineralización ósea. Mantener el balance de fósforo es importante para actividades estructurales y funcionales del hueso. Es esencial para una normal función celular y para la sobrevida. Cuando hay alteraciones en sus niveles circulantes, estos se asocian a efectos patológicos. Por ejemplo, en situación de hipofosfatemia, esto va a generar raquitismo en el niño o osteomalacia en el adulto. Y en situaciones de hiperfosfatemia, que se ven fundamentalmente en la enfermedad renal crónica, esto va a favorecer, como ustedes saben, el desarrollo del hiperparatiroidismo secundario, y la hiperfosfatemia per se es un factor de riesgo cardiovascular. Por lo tanto, la presencia de hiperfosfatemia va a aumentar la mortalidad cardiovascular en los pacientes con enfermedad renal crónica. Aquí lo que vemos en este gráfico es que el FG23 junto con el cloto forman parte de los sistemas biológicos recientemente identificados que relacionan el hueso con la función de otros órganos, las glándulas paratiroides, el riñón y el intestino, y a través de un sistema endocrino que está constituido por la paratormona, la 1,25 de hidroxivitamina D, y justamente por esta nueva hormona, el FG23, y que todos desempeñan juntos un papel igualmente importante, tanto en la salud como en la enfermedad. Vamos a ver acá dos palabras sobre la absorción intestinal del fósforo. Si bien los riñones son los principales reguladores de la homeostasis del fósforo, los niveles séricos de fósforo también se alteran en relación a la absorción intestinal, que está, como ustedes ven acá, mediada por el cotransportador NAPI2B. Tenemos que tener en cuenta que este cotransportador está regulado por la ingesta de fósforo y por la hormona 1,25 de hidróxido 3, la cual estimula a este cotransportador y aumenta, por lo tanto, la absorción intestinal de fósforo. Bueno, en esta diapositiva lo que vamos a ver cómo el flujo de fósforo en los diferentes compartimentos va a hacer que se mantengan los niveles de fósforo sérico dentro de la normalidad. O sea, en situaciones, en condiciones basales normales, el mantenimiento del fósforo sérico dentro del rango de normalidad va a depender de una compleja interacción entre la absorción intestinal de fósforo y el intercambio que hay una vez que ingresa el fósforo al organismo, el fósforo extracelular. Va a haber intercambios de este fósforo extracelular con los depósitos óseos, también con los compartimientos intracelulares y la excreción renal. Y aquí lo que vemos en esta otra diapositiva es qué órganos intervienen en la homeostasis del fósforo, que es el intestino, las glándulas paratiroides, el hueso y el riñón, y las hormonas que lo regulan, que son la 1,25, la paratormona y el FG23. En cuanto al balance del fósforo, con una dieta de aproximadamente habitual de 1.500 miligramos de fósforo por día, vemos acá, sabemos que se absorben a nivel intestinal entre el 60 al 80% y el resto se elimina por materia fecal. Recordemos que el 85% del fósforo en nuestro organismo está localizado en los huesos, 14% está intracelular y solamente el 1% está en el líquido extracelular. Una vez que ingresa el fósforo a nuestro organismo, de la carga filtrada que le llega al riñón, sabemos que el 80 al 95% es reabsorbida a nivel del túbulo contorneado proximal a través de dos cotransportadores, que es el NAPI2A fundamentalmente, y también interviene el NAPI2C. Ambos cotransportadores van a estar modulados por dos hormonas, la paratormona y el FG23.
Por lo tanto, lo que tenemos que tener en cuenta es que el manejo renal del fósforo es el que regula su excreción para mantener un balance neutro. El rol del riñón en la homeostasis del fósforo, como vimos, el riñón cumple un rol clave en el balance del fósforo. El transporte inapropiado de fósforo puede alterar su concentración sérica, afectar la mineralización ósea, aumentar el riesgo de calcificación de tejidos blandos y recordemos que el fósforo filtra por el glomérulo y es reabsorbido casi exclusivamente en el tubo contorneado proximal. Y aquí es lo que vemos, que ya estuvimos señalando previamente, que el transporte de fósforo a nivel del tubo contorneado proximal está mediado por estos dos cotransportadores, el NAPI2A y el NAPI2C, cuya actividad, también señalamos recién, está controlada por la paratormona y el FG23. Ambas hormonas disminuyen la expresión de los dos cotransportadores. Por lo tanto, ambas hormonas son fosfatúricas. Y aquí es como para hacer un resumen de los mecanismos que regulan la homeostasis del fósforo. Vimos que los 4 órganos que participan son el intestino, el hueso, las glándulas paratiroides, el riñón, y las 3 hormonas que participan en la homeostasis del fósforo es la 1,25, la paratormona y el FG23. El balance entre esta absorción intestinal, movilización ósea y excreción del fósforo es los que determinan los valores circulantes del mismo. Hay sugerencias que debería existir un sensor de fósforo intestinal que alertaría a uno de estos órganos, fundamentalmente o probablemente al riñón, pero este probable sensor aún todavía no ha sido descubierto. Pasamos a ver algunas características de la vitamina D en cuanto a su fisiología, para recordar cómo interviene también en el manejo del fósforo. Pensemos a ver cuáles son las fuentes, o recordemos cuáles son las fuentes de vitamina D. Sabemos que la principal fuente es el sol, es la fotoproducción endógena de vitamina D a través de la acción del fósforo en nuestra piel. Mientras que el aporte de vitamina D con los alimentos es muy escasa y son pocos los alimentos que tienen vitamina D, son sobre todo los pescados grasos como el salmón o el aceite de hígado de bacalao. Hay productos lácteos que están fortificados con vitamina D, pero la cantidad de vitamina D que ellos pueden aportar generalmente no es suficiente, por lo menos para un adulto, para cubrir sus requerimientos. Y es por eso que existen los suplementos vitamínicos de vitamina D. Recordemos que la insuficiencia y deficiencia de vitamina D es muy frecuente en invierno y sobre todo en aquellas latitudes que están alejadas del Ecuador. ¿Qué vitamina D obtenemos? Vimos que con el sol la que obtenemos es la vitamina D3, el colecalciferol, mientras que con la dieta y los suplementos vitamínicos podemos obtener las dos vitaminas, tanto la vitamina D2 ergocalciferol, que es de origen vegetal, o la vitamina D3 colecalciferol, de origen animal. Bueno, vamos a ver ahora los pasos metabólicos tanto de la vitamina D2 como D3. Vimos que los rayos ultravioletas del sol, actuando sobre nuestra piel, generan la fotólisis de la 7-dehidrocolesterol y la transforman en previtamina D3. Esta previtamina D3 también, por acción del calor, se isomeriza y se transforma en vitamina D3, que es el colecalciferol. Este colecalciferol es transportado por la proteína transportadora de vitamina D, la DBP, hacia el hígado. En el hígado, la enzima 25-hidroxilasa o CYP27A1 va a generar la hidroxilación en el carbono 25 de la vitamina D3, transformándola en la 25-hidroxicolecalciferol. Esta 25-hidroxicolecalciferol también es nuevamente transportada por la DBP hacia el riñón, donde otra enzima, la 1-alfa-hidroxilasa o CYP27B1, va a hidroxilarla en el carbono 1 y así se transforma, se produce la 1,25-dihidroxicolecalciferol D3, que es la 1,25-dihidroxi D3 que circula
nuestro organismo y es esta hormona que va a generar acciones en diferentes órganos. Recordemos entonces que esta vitamina 1,25D3 la sintetizamos nosotros por acción de los rayos ultravioletas, mientras que la vitamina D2, como dijimos, es solamente de origen vegetal y puede ser a través de la dieta o de suplementos vitamínicos y sigue los mismos pasos que vimos con la vitamina D3, pero nada más que D2 va a ser también 25 hidroxilada en el hígado y luego en el carbono 1 por la 1-alfa hidroxilasa, pero ¿qué tenemos? ¿Qué obtenemos? En vez de la 1,25 de hidroxi D3, obtenemos la 1,25 de hidroxi D2, que tiene acción igual que la D3. ¿Por qué es importante conocer los niveles séricos de la 25 hidroxi de vitamina D? Porque la 25 hidroxi es el mejor indicador del estado de los depósitos del organismo de vitamina D por su alta vida media en sangre. La vida media de la 25 hidroxi es de 2 a 3 semanas, mientras que la vida media de la 1,25, recordemos, es muy poquita, escasas 4 horas. Y por otro lado, tenemos que también tener presente que la 1,25 se mantiene en rango normal a pesar de que haya deficiencia de la 25 hidroxi. ¿Y esto cómo es? En aquellos sujetos o niños con función renal normal, si tenemos mucho déficit de 25 hidroxi, la 1,25 se va a mantener normal a expensas de un aumento en la paratormona. Este aumento en la paratormona va a estar estimulando la enzima 1-alfa hidroxilasa renal y va a estimular la síntesis de 1,25 en el riñón. O sea, podemos tener en un paciente bajos niveles de 25 hidroxi, va a mantener niveles normales de 1,25 a expensas de un hiperparatiroidismo secundario. ¿Cuáles son las consecuencias de la insuficiencia y deficiencia de la vitamina 25 hidroxi en el hueso? Va a generar, como vimos, la deficiencia va a ser un estímulo para el aumento de la paratormona. Este aumento de la paratormona va a llevar también a un incremento de la resorción ósea con disminución de la densidad mineral ósea y entonces el hueso puede llegar a estar expuesto a algún tipo de fractura. Mientras que en situaciones de deficiencia muy severa, como sabemos, va a provocar raquitismo en el niño y osteomalacia en el adulto. Con respecto a la relación entre vitamina D y el músculo, sabemos que la vitamina D es un factor requerido tanto para el desarrollo, integridad y función del tejido muscular. Pacientes con deficiencia de vitamina D presentan debilidad muscular, tendencia a las caídas y por otro lado pueden tener miopatías severas cuando hay un déficit muy marcado de vitamina D. Y obviamente todas estas sintomatologías mejoran cuando uno repone dicha vitamina. Pasamos ahora entonces al factor de crecimiento fibroblástico 23, que es el tema central de esta charla, de este módulo. Y vamos a hacer un poquito de historia. En 1959 ya se suponía que un factor sistémico era responsable de la hiperfosfaturia y de la hipofosfatemia en tumores mesenquimáticos, dado que se resolvían estos con la extirpación del tumor. En 1989, utilizando un modelo de ratón HIP, que es un modelo del trastorno humano de hipofosfatemia ligado al cromosoma X, se pudo comprobar que era un factor circulante el responsable de la pérdida renal de fósforo. Y ya a principios del 2000, diferentes estudios de clonación en grupos de sujetos con raquitismo hipofosfatémico autosómico dominante, también de hipofosfatemia ligada al sexo y de aquellos tumores que inducen osteomalacia, revelaron mutaciones en el cromosoma 12 del gen que codificaba para una proteína con un dominio tipo factor de crecimiento fibroblástico y que se lo denominó justamente factor de crecimiento fibroblástico 23. En el año 2004 se demostró que el FG23 está implicado en la homeostasis mineral como regulador del metabolismo del fósforo y de la vitamina D. Y vamos a ver a través de esta charla también que hoy en día sabemos, en los últimos años, que también es un regulador del metabolismo del calcio.
Acá simplemente en esta diapositiva muestra todos aquellos desórdenes donde se ve que participa el eje F23, ya sean desórdenes hereditarios o adquiridos, en la mayoría de ellos, como ustedes ven, por un exceso en la síntesis del eje FG23. El único que hay un déficit de FG23 sería en la calcinosis tumoral hiperfosfatémica familiar, sino en todos los demás hay un aumento en los niveles de FG23 y que son responsables de la hipofosfatemia en cada uno de estos desórdenes. Entonces, ¿qué es el factor de crecimiento fibroblástico 23? Es una fosfatonina, o sea, es un factor que regula el metabolismo del fósforo y es un factor fosfatúrico. Es miembro de la familia de los factores de crecimiento fibroblástico y es una hormona que está sintetizada en el hueso, principalmente en los osteocitos y también en los osteoblastos. Regula el metabolismo mineral a través de su acción fundamentalmente en el riñón y en las glándulas paratiroides. Como ven aquí, la molécula de FG23 es una proteína de 32 kilodalton, consta de 251 aminoácidos y tiene un dominio que es característico a todos los factores de crecimiento fibroblásticos, tiene una porción aminoterminal de 25 aminoácidos y una porción carboxilo terminal de 71 aminoácidos. Solo la molécula intacta de FG23 es biológicamente activa. Sabemos que el dominio carboxilo terminal es esencial para que interactúe el FG23 con su cofactor cloto y el amino terminal es indispensable para que el FG23 se una al receptor de los factores de crecimiento fibroblástico. Como ven ustedes acá, hay un sitio de clivaje. Cuando el FG23 es clivado, pierde su actividad biológica. ¿Cuáles son los estímulos para la síntesis y secreción del FG23? Bueno, hasta ahora todavía hay mucha discusión en la exactitud de los mecanismos por los cuales cada uno de estos estímulos logra aumentar la síntesis del FG23. Lo que sabemos hasta la actualidad, si bien, como les dije, hay autores que discrepan en algunos mecanismos, sabemos que el principal estímulo para la síntesis de FG23 es la 1,25 de hidroxivitamina D y sus análogos, que aumentan la transcripción del FG23 a nivel del hueso. También el fósforo, el calcio y la paratormona aumentan la expresión del FG23. ¿Cuál es el mecanismo exacto por el cual el fósforo, no el mecanismo, sino si es el nivel de fósforo sérico el que aumenta los niveles de FG23? También es un tema discutido. Hay autores que sugieren que probablemente sería la carga de fósforo en la dieta la que estimularía el RNA mensajero del FG23 y otros autores proponen que probablemente a lo mejor es la carga filtrada de fósforo a nivel renal el que sería el estímulo. Lo real que el fósforo, al igual que el calcio y la paratormona, los tres junto con la vitamina D son los estímulos principales que se conocen hasta la actualidad para estimular la síntesis del FG23 en el hueso. Hay otros factores como el DMP1 y el PEX que son proteínas que se expresan en el osteocito y que diferentes trabajos han demostrado cómo modulan la expresión del FG23 también en el hueso. El remodelado óseo, un aumento en el recambio óseo, lo que se ha observado que reduce la captación ósea del fósforo y esto aumenta también la síntesis de FG23 en el hueso. Los estrógenos, la leptina, probablemente por mecanismos que estén también relacionados con el recambio óseo, se ha visto que son estímulos para su síntesis. Y el hierro, lo que se ha observado que la administración de hierro endovenoso aumenta también la síntesis del FG23, pero también hay trabajos que muestran que la deficiencia del mismo podría ser un estímulo. No se sabe si el hierro podría llegar a ser un regulador transcripcional indirecto en la síntesis del FG23. Si bien el Epidermal Growth Factor receptor 1 parecería estar relacionado con su secreción, las vías intracelulares que regulan la transcripción, como les dije al principio, del FG23 se desconocen. Vamos a ver un poquitito del receptor, los receptores del FG23 y las vías de señalización.
El FG23 tiene una afinidad muy baja por los receptores de los factores de crecimiento fibroblásticos. Por lo tanto, requiere de un correceptor que facilite esa unión con el ligando, entre el ligando y el receptor, y lo conocemos y es el alfa-cloto. Los receptores de los factores de crecimiento son 4, el 1, 2, 3 y 4. Y sigue siendo controvertido cuál de estos receptores son los responsables de las diferentes acciones del FG23 en los distintos órganos. Lo que sí se sabe es que el FG23 se une con una alta afinidad al receptor de los factores de crecimiento fibroblástico 1. Y aquí tenemos el cloto. Sabemos que el cloto es una proteína transmembrana con homologías con las beta-glucuronidasas y se expresa en los túbulos contornados proximal, distal, glándulas paratiroides y plexo coroideo. El cloto se une a múltiples receptores de los factores de crecimiento fibroblástico y esto hace que aumente la afinidad del FG23 al órgano target. Funciona como cofactor obligado del FG23 en varios órganos, entre ellos el riñón, sabemos con exactitud, y glándulas paratiroides. En otros órganos todavía es discutido cuál es el cofactor, si es el cloto, si es la calcineurina u otros que todavía aún desconocemos. Vemos aquí entonces, en esta diapositiva, vamos a ver las acciones de FG23 a nivel renal. Ponemos acá dos de los estímulos, que sabemos que es la 1,25 y el fósforo, actuando sobre el hueso, provocan la síntesis del FG23. Este FG23, actuando sobre el riñón, va a generar la inhibición, como vimos en las primeras diapositivas, de los cotransportadores NAPI2A y NAPI2C. Al inhibir estos cotransportadores, va a generar un aumento en la excreción de fósforo. Fosfaturia, aumenta la fosfaturia. Por otro lado, tiene otra acción a nivel del riñón, que es inhibir a la 1-alfa hidroxilasa. O sea, al inhibir a la 1-alfa hidroxilasa está inhibiendo la síntesis de la 1,25. Pero no solamente inhibe la síntesis de la 1,25, sino que estimula a la 24-hidroxilasa, que es la enzima que cataboliza a la 1,25. O sea, inhibe la síntesis y aumenta el catabolismo de la 1,25, o sea que francamente disminuye los niveles de la 1,25 de hidróxido de 3. Todo esto que va a provocar que disminuya la absorción intestinal de fósforo. Vimos que la absorción intestinal de fósforo depende del aporte de fósforo en la dieta y de la 1,25 que actúa sobre el cotransportador. Entonces, si no tenemos 1,25, va a disminuir significativamente la absorción intestinal de fósforo. Pero lo real es que en condiciones fisiológicas, la acción en el riñón sobre los cotransportadores del fósforo y la 1-alfa hidroxilasa va a hacer que se mantengan en sangre los niveles de fósforo dentro de la normalidad. ¿Qué otras acciones sobre el riñón se han descubierto muy recientemente? Es que también el FG23 estimula la reabsorción de calcio a nivel del túbulo distal porque aumenta la expresión del TRBP5, el canal por el cual se reabsorbe el calcio a nivel del túbulo distal, y también estimula el cotransportador sodio-cloro, aumentando la reabsorción de cloro y sodio. O sea, que si bien tiene una acción fosfatúrica, tiene una acción de ahorrar, de retener calcio y también sodio a nivel renal. Bien, en esta diapositiva vamos a ver la relación entre el FG23 y la paratormona. Vimos que el FG23 inhibe la síntesis de paratormona, mientras que la paratormona es un estímulo para la síntesis del FG23 en el hueso. Esto se ha podido demostrar tanto in vivo, in vitro, en cultivo de células paratiroides bovinas en ratas, que el FG23 inhibe la expresión del gen de la paratormona. Y aquí vamos a ir haciendo un resumen de las acciones del FG23 en relación a cómo actúa en la reabsorción del fósforo. Vimos que en el túbulo contorneado proximal inhibe a los dos cotransportadores, al NAPI2A y al NAPI2C, con lo cual disminuye la reabsorción de fósforo a nivel del túbulo proximal, y esta acción fosfatúrica aparentemente estaría mediada por el receptor 1 y 4
de los factores de crecimiento fibroblástico. En cuanto a la reabsorción de calcio, recordemos que actúa a través del TRBP5, aumentando la reabsorción de calcio en el túbulo distal y el de sodio también a nivel del túbulo distal. O sea que al igual que la paratormona, combina su acción fosfatúrica con una conservación de calcio por el riñón. Y aquí tenemos entonces, por si no nos quedó claro, tenemos en el túbulo contorneado proximal, disminuye la reabsorción de fósforo, actuando sobre los dos cotransportadores, pero recordemos que también a nivel renal del túbulo contorneado proximal inhibe a la 1-alfa-hidroxilasa, inhibe la síntesis de la 1,25, y a nivel del túbulo distal, actuando sobre el TRBP5, aumenta la reabsorción de calcio y actuando sobre el transportador cloro-sodio, aumenta también la reabsorción de cloruro de sodio a nivel del túbulo distal. Existiría una probable acción autoparacrina del FG23 en el hueso. Hay estudios en modelos animales que señalan que el FG23 podría tener una acción autoparacrina inhibidora sobre la mineralización del hueso por suprimir la transcripción de la fosfatasa alcalina en los osteoblastos en una manera aparentemente independiente del cloto. Este mecanismo podría tener implicancias importantes para los efectos de mineralización que se pueden observar en enfermedades caracterizadas por una excesiva secreción del FG23 en el osteocito, tal como es en el caso del raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X. Y esto sería debido a que el aumento de FG23 en el hueso puede inhibir la mineralización mediante la supresión, como vimos, de la fosfatasa alcalina, con la consiguiente acumulación del pirofosfato inorgánico. Esto es simplemente en esta diapositiva para que vean ustedes los niveles de FG23 en salud y en diferentes patologías. La primera barrita azul a la izquierda es en sujetos sanos. Fíjense ustedes la siguiente barra azul, que corresponde a un cuadro de hipofosfatemia ligado al aumento de la síntesis de FG23, cómo están aumentados los niveles de FG23, versus la siguiente barrita muy bajita donde hay una hipofosfatemia no relacionada con el FG23, cómo sus niveles están totalmente suprimidos, y las barras naranjas corresponden a diferentes estadios de la enfermedad renal, y fíjense ustedes cómo a medida que avanza la enfermedad renal, cómo van aumentando los niveles del FG23. Son en las etapas finales de la enfermedad renal donde se alcanzan los niveles más altos, y cómo una vez que el paciente es trasplantado, al año de ese trasplante renal se recuperan a valores normales los niveles de FG23. Entonces, para hacer como un resumen de las funciones fisiológicas del FG23, podemos recordar que regula la homeostasis del fósforo y del calcio y es modulado también él por ambos elementos, que proporciona una hormona contrarreguladora para proteger el organismo de los efectos adversos de la exposición excesiva de la vitamina D, que el FG suprime la síntesis de 1,25 y aumenta su catabolismo, y que regula la función paratiroidea. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Con esto damos finalizado este módulo. Muchísimas gracias por su atención.